Pararon en el área de servicio para almorzar. Pararon en el área de servicio para almorzar. Pararon en el área de servicio para almorzar. 彼らはサービスエリアで昼食をとった。Pararon en el área de servicio para almorzar. Ella desenrolló su saco de dormir en la tienda. Ella desenrolló su saco de dormir en la tienda. Ella desenrolló su saco de dormir en la tienda. 彼女はテントの中で寝袋を広げた。Ella desenrolló su saco de dormir en la tienda. La playa rocosa era difícil de recorrer a pie. La playa rocosa era difícil de recorrer a pie. La playa rocosa era difícil de recorrer a pie. 岩だらけの浜辺は歩きにくかった。La playa rocosa era difícil de recorrer a pie. Fue al concierto con toda su pandilla. Fue al concierto con toda su pandilla. Fue al concierto con toda su pandilla. 彼女は仲間全員でコンサートに行った。Fue al concierto con toda su pandilla. El aterrizaje fue suave. El aterrizaje fue suave. El aterrizaje fue suave. 着陸は滑らかだった。El aterrizaje fue suave. El servicio de remolque llegó rápidamente. El servicio de remolque llegó rápidamente. El servicio de remolque llegó rápidamente. 牽引サービスがすぐに到着した。El servicio de remolque llegó rápidamente. Ella necesita una visa para entrar al país. Ella necesita una visa para entrar al país. Ella necesita una visa para entrar al país. 彼女は入国するためにビザが必要だ。Ella necesita una visa para entrar al país. No te atiborres en el buffet. No te atiborres en el buffet. No te atiborres en el buffet. ビュッフェで食べすぎるな。No te atiborres en el buffet. Ella compra en el mercado de agricultores local. Ella compra en el mercado de agricultores local. Ella compra en el mercado de agricultores local. 彼女は地元の農産物市場で買い物をする。Ella compra en el mercado de agricultores local. El viajero compartió historias de muchos países. El viajero compartió historias de muchos países. El viajero compartió historias de muchos países. その旅行者は多くの国での話を語った。El viajero compartió historias de muchos países. La autopista conecta las dos ciudades. La autopista conecta las dos ciudades. La autopista conecta las dos ciudades. 高速道路が2つの都市を結んでいる。La autopista conecta las dos ciudades. Caminamos todo el camino hasta la cima. Caminamos todo el camino hasta la cima. Caminamos todo el camino hasta la cima. 私たちは山頂までずっとハイキングした。Caminamos todo el camino hasta la cima. El lago tiene una profundidad de 50 metros en el centro. El lago tiene una profundidad de 50 metros en el centro.
El lago tiene una profundidad de 50 metros en el centro. その湖の中央は深さ50メートルある。El lago tiene una profundidad de 50 metros en el centro. El restaurante ofrece un menú variado de platos internacionales. El restaurante ofrece un menú variado de platos internacionales. El restaurante ofrece un menú variado de platos internacionales. そのレストランは国際料理の多様なメニューを提供している。El restaurante ofrece un menú variado de platos internacionales. Se hospedaron en un hotel de lujo en París. Se hospedaron en un hotel de lujo en París. Se hospedaron en un hotel de lujo en París. 彼らはパリの高級ホテルに泊まった。Se hospedaron en un hotel de lujo en París. Deja las luces apagadas cuando salgas. Deja las luces apagadas cuando salgas. Deja las luces apagadas cuando salgas. 出かけるときは電気をオフにしていく。Deja las luces apagadas cuando salgas. Aprobó el examen de la licencia de conducir. Aprobó el examen de la licencia de conducir. Aprobó el examen de la licencia de conducir. 彼女は運転免許証の試験に合格した。Aprobó el examen de la licencia de conducir. El archipiélago consta de docenas de islas. El archipiélago consta de docenas de islas. El archipiélago consta de docenas de islas. その群島は数十の島々からなる。El archipiélago consta de docenas de islas. La familia migrante buscó seguridad. La familia migrante buscó seguridad. La familia migrante buscó seguridad. その移民の家族は安全を求めた。La familia migrante buscó seguridad. El Palacio Real está abierto al público los fines de semana. El Palacio Real está abierto al público los fines de semana. El Palacio Real está abierto al público los fines de semana. 王室の宮殿は週末に一般公開されている。El Palacio Real está abierto al público los fines de semana. Los niños juegan en el parque todas las tardes. Los niños juegan en el parque todas las tardes. Los niños juegan en el parque todas las tardes. 子供たちは毎日午後に公園で遊ぶ。Los niños juegan en el parque todas las tardes. El cohete despegó al amanecer. El cohete despegó al amanecer. El cohete despegó al amanecer. ロケットは夜明けに離陸した。El cohete despegó al amanecer. El mausoleo albergaba la tumba del rey. El mausoleo albergaba la tumba del rey. El mausoleo albergaba la tumba del rey. その霊廟には王の墓が安置されていた。El mausoleo albergaba la tumba del rey. Ella preparó su maleta para el viaje. Ella preparó su maleta para el viaje. Ella preparó su maleta para el viaje. 彼女は旅行のためスーツケースに荷物を詰めた。Ella preparó su maleta para el viaje. El trolebús circulaba a lo largo de los cables.
El trolebús circulaba a lo largo de los cables. El trolebús circulaba a lo largo de los cables. トロリーバスは架線に沿って走った。El trolebús circulaba a lo largo de los cables. La costa sureste tenía clima tropical. La costa sureste tenía clima tropical. La costa sureste tenía clima tropical. 南東部の海岸は熱帯気候だった。La costa sureste tenía clima tropical. El velocímetro marcaba 60 millas por hora. El velocímetro marcaba 60 millas por hora. El velocímetro marcaba 60 millas por hora. スピードメーターは時速60マイルを示していた。El velocímetro marcaba 60 millas por hora. La zona libre de tráfico era popular. La zona libre de tráfico era popular. La zona libre de tráfico era popular. その車両通行禁止の区域は人気だった。La zona libre de tráfico era popular. La terminal de autobuses estaba abarrotada. La terminal de autobuses estaba abarrotada. La terminal de autobuses estaba abarrotada. バスターミナルは混雑していた。La terminal de autobuses estaba abarrotada. Ella estudió en un país ultramarino durante un año. Ella estudió en un país ultramarino durante un año. Ella estudió en un país ultramarino durante un año. 彼女は1年間海外の大学で学んだ。Ella estudió en un país ultramarino durante un año. La gravedad es la atracción entre dos masas. La gravedad es la atracción entre dos masas. La gravedad es la atracción entre dos masas. 重力は2つの質量の間に働く引力である。La gravedad es la atracción entre dos masas. El pintoresco pueblo encantaba a los visitantes. El pintoresco pueblo encantaba a los visitantes. El pintoresco pueblo encantaba a los visitantes. その趣のある村は訪問者を魅了した。El pintoresco pueblo encantaba a los visitantes. Ella entró en la entrada de la casa. Ella entró en la entrada de la casa. Ella entró en la entrada de la casa. 彼女は車を指導に入庫した。Ella entró en la entrada de la casa. La aguja de la brújula apuntaba al norte. La aguja de la brújula apuntaba al norte. La aguja de la brújula apuntaba al norte. 羅針盤の針は北を指していた。La aguja de la brújula apuntaba al norte. Ella se unió a un club de lectura en la biblioteca. Ella se unió a un club de lectura en la biblioteca. Ella se unió a un club de lectura en la biblioteca. 彼女は図書館の読書クラブに入った。Ella se unió a un club de lectura en la biblioteca. Ella sale para Tokio mañana. Ella sale para Tokio mañana. Ella sale para Tokio mañana. 彼女は明日東京に出発する。Ella sale para Tokio mañana. La empresa tiene un procedimiento claro para gestionar las quejas de los clientes.
La empresa tiene un procedimiento claro para gestionar las quejas de los clientes. La empresa tiene un procedimiento claro para gestionar las quejas de los clientes. その会社には顧客の苦情に対応するための明確な手順がある。La empresa tiene un procedimiento claro para gestionar las quejas de los clientes. El tramo de carretera era traicionero. El tramo de carretera era traicionero. El tramo de carretera era traicionero. その道路区間は危険だった。El tramo de carretera era traicionero. El hotel está en una excelente ubicación cerca de la playa. El hotel está en una excelente ubicación cerca de la playa. El hotel está en una excelente ubicación cerca de la playa. そのホテルは海辺近くの素晴らしい場所にある。El hotel está en una excelente ubicación cerca de la playa. Haz un descuento del 10% sobre el precio original. Haz un descuento del 10% sobre el precio original. Haz un descuento del 10% sobre el precio original. 元の値段から 10% 引いてください。Haz un descuento del 10% sobre el precio original. La infraestructura de transporte impulsa las economías. La infraestructura de transporte impulsa las economías. La infraestructura de transporte impulsa las economías. 交通インフラは経済を押し上げる。La infraestructura de transporte impulsa las economías. El coche viró fuera de la carretera. El coche viró fuera de la carretera. El coche viró fuera de la carretera. 車は道からはぐれた。El coche viró fuera de la carretera. El puerto estaba lleno de barcos de carga. El puerto estaba lleno de barcos de carga. El puerto estaba lleno de barcos de carga. 港は貨物船でにぎわっていた。El puerto estaba lleno de barcos de carga. El comité inició un estudio sobre seguridad vial. El comité inició un estudio sobre seguridad vial. El comité inició un estudio sobre seguridad vial. 委員会は交通安全に関する研究を始めた。El comité inició un estudio sobre seguridad vial. Ella dirigió el coche alrededor del obstáculo. Ella dirigió el coche alrededor del obstáculo. Ella dirigió el coche alrededor del obstáculo. 彼女は障害物を避けて車を操縦した。Ella dirigió el coche alrededor del obstáculo. Llegó a un estancamiento en su aprendizaje del idioma. Llegó a un estancamiento en su aprendizaje del idioma. Llegó a un estancamiento en su aprendizaje del idioma. 彼女は語学学習で停滞期に入った。Llegó a un estancamiento en su aprendizaje del idioma. El aeropuerto estaba lleno de viajeros de las vacaciones. El aeropuerto estaba lleno de viajeros de las vacaciones. El aeropuerto estaba lleno de viajeros de las vacaciones. 空港は休暇の旅行客で混み合っていた。El aeropuerto estaba lleno de viajeros de las vacaciones. Estudió literatura portuguesa en la universidad. Estudió literatura portuguesa en la universidad.
Estudió literatura portuguesa en la universidad. 彼女は大学でポルトガルの文学を学んだ。Estudió literatura portuguesa en la universidad. Ella memorizó su matrícula. Ella memorizó su matrícula. Ella memorizó su matrícula. 彼女は自分のナンバープレートを暗記した。Ella memorizó su matrícula. Ella usó un tenedor para comer su ensalada. Ella usó un tenedor para comer su ensalada. Ella usó un tenedor para comer su ensalada. 彼女はフォークでサラダを食べた。Ella usó un tenedor para comer su ensalada. El camino de grava levantaba polvo. El camino de grava levantaba polvo. El camino de grava levantaba polvo. 砂利道は土ぼこりを巻き上げた。El camino de grava levantaba polvo. La señal de ruta apuntaba a la autopista. La señal de ruta apuntaba a la autopista. La señal de ruta apuntaba a la autopista. ルート標識は高速道路を指し示していた。La señal de ruta apuntaba a la autopista. Por favor, ralentiza, estás conduciendo demasiado rápido. Por favor, ralentiza, estás conduciendo demasiado rápido. Por favor, ralentiza, estás conduciendo demasiado rápido. 減速してください。運転が速すぎます。Por favor, ralentiza, estás conduciendo demasiado rápido. Ella viajó al norte para visitar a sus padres. Ella viajó al norte para visitar a sus padres. Ella viajó al norte para visitar a sus padres. 彼女は両親を訪ねるために北へ旅行した。Ella viajó al norte para visitar a sus padres. El tren llegó a la estación a tiempo. El tren llegó a la estación a tiempo. El tren llegó a la estación a tiempo. 列車は時間通りに駅に到着した。El tren llegó a la estación a tiempo. Su decisión temeraria tuvo consecuencias. Su decisión temeraria tuvo consecuencias. Su decisión temeraria tuvo consecuencias. 彼の無謀な決断は結果を招いた。Su decisión temeraria tuvo consecuencias. Su matrimonio pasó por una etapa inestable el año pasado. Su matrimonio pasó por una etapa inestable el año pasado. Su matrimonio pasó por una etapa inestable el año pasado. 二人の結婚生活は昨年、前途多難な時期を経験した。Su matrimonio pasó por una etapa inestable el año pasado. Los costes de transporte han subido considerablemente. Los costes de transporte han subido considerablemente. Los costes de transporte han subido considerablemente. 輸送費は急激に上昇した。Los costes de transporte han subido considerablemente. La barrera impidió la entrada no autorizada. La barrera impidió la entrada no autorizada. La barrera impidió la entrada no autorizada. その障壁は不正侵入を防いだ。La barrera impidió la entrada no autorizada.
El camino de montaña era traicionero. El camino de montaña era traicionero. El camino de montaña era traicionero. その山道は危険だった。El camino de montaña era traicionero. Se ofreció a mostrar el lugar al nuevo estudiante. Se ofreció a mostrar el lugar al nuevo estudiante. Se ofreció a mostrar el lugar al nuevo estudiante. 彼女は新入生を案内すると申し出た。Se ofreció a mostrar el lugar al nuevo estudiante. El mapa de carreteras mostraba rutas alternativas. El mapa de carreteras mostraba rutas alternativas. El mapa de carreteras mostraba rutas alternativas. 道路地図は代替ルートを示していた。El mapa de carreteras mostraba rutas alternativas. La lluvia cayó intensamente toda la tarde. La lluvia cayó intensamente toda la tarde. La lluvia cayó intensamente toda la tarde. 雨が午後中ずっと激しく降った。La lluvia cayó intensamente toda la tarde. Ella caminó por la calle hacia la panadería. Ella caminó por la calle hacia la panadería. Ella caminó por la calle hacia la panadería. 彼女はパン屋まで通りを歩いた。Ella caminó por la calle hacia la panadería. El reportero cubrió el escándalo político. El reportero cubrió el escándalo político. El reportero cubrió el escándalo político. 記者がその政治スキャンダルを取材した。El reportero cubrió el escándalo político. Agarró el remo con firmeza para mover la barca. Agarró el remo con firmeza para mover la barca. Agarró el remo con firmeza para mover la barca. 彼女は船を漕ぐためにオールをしっかり握った。Agarró el remo con firmeza para mover la barca. El cruce de ferrocarril no estaba señalizado. El cruce de ferrocarril no estaba señalizado. El cruce de ferrocarril no estaba señalizado. その踏切には標識がなかった。El cruce de ferrocarril no estaba señalizado. La localidad es famosa por sus aguas termales. La localidad es famosa por sus aguas termales. La localidad es famosa por sus aguas termales. その地域は温泉で有名だ。La localidad es famosa por sus aguas termales. El enclave preservó su cultura. El enclave preservó su cultura. El enclave preservó su cultura. その飛び地は文化を守った。El enclave preservó su cultura. El transporte por carretera es eficiente para distancias cortas. El transporte por carretera es eficiente para distancias cortas. El transporte por carretera es eficiente para distancias cortas. 道路輸送は短距離に効率的だ。El transporte por carretera es eficiente para distancias cortas. La medicina es un campo de estudio exigente. La medicina es un campo de estudio exigente. La medicina es un campo de estudio exigente. 医学は難しい研究分野だ。La medicina es un campo de estudio exigente.
El frío ahuyentó a los turistas. El frío ahuyentó a los turistas. El frío ahuyentó a los turistas. 寒さが観光客を追い払った。El frío ahuyentó a los turistas. El mariscal de campo le pasó el balón al corredor. El mariscal de campo le pasó el balón al corredor. El mariscal de campo le pasó el balón al corredor. クォーターバックはランニングバックにボールを引き渡した。El mariscal de campo le pasó el balón al corredor. La delegación israelí asistió a la conferencia. La delegación israelí asistió a la conferencia. La delegación israelí asistió a la conferencia. イスラエル人の代表団が会議に出席した。La delegación israelí asistió a la conferencia. La flecha voló en dirección ascendente. La flecha voló en dirección ascendente. La flecha voló en dirección ascendente. その矢は髪型の方向に飛んだ。La flecha voló en dirección ascendente. La empresa fue fundada en 1985. La empresa fue fundada en 1985. La empresa fue fundada en 1985. その会社は1985年に設立された。La empresa fue fundada en 1985. El transbordador cruzó el puerto. El transbordador cruzó el puerto. El transbordador cruzó el puerto. フェリーは港を渡っていった。El transbordador cruzó el puerto. El infractor de velocidad fue captado por el radar de la policía. El infractor de velocidad fue captado por el radar de la policía. El infractor de velocidad fue captado por el radar de la policía. その速度違反者は警察のレーダーに捕まった。El infractor de velocidad fue captado por el radar de la policía. El rascacielos dominaba el horizonte. El rascacielos dominaba el horizonte. El rascacielos dominaba el horizonte. 超高層ビルがスカイラインを支配していた。El rascacielos dominaba el horizonte. Estudió neerlandés durante 2 años antes de mudarse a Ámsterdam. Estudió neerlandés durante 2 años antes de mudarse a Ámsterdam. Estudió neerlandés durante 2 años antes de mudarse a Ámsterdam. 彼女はアムステルダムに移る前に2年間オランダ語を学んだ。Estudió neerlandés durante 2 años antes de mudarse a Ámsterdam. Los camellos caminaban por las dunas de arena. Los camellos caminaban por las dunas de arena. Los camellos caminaban por las dunas de arena. ラクダたちは砂丘を歩いて渡った。Los camellos caminaban por las dunas de arena. La puntualidad de su consejo salvó el proyecto. La puntualidad de su consejo salvó el proyecto. La puntualidad de su consejo salvó el proyecto. 彼女の助言の適時性がプロジェクトを救った。La puntualidad de su consejo salvó el proyecto. El agua fluía por el tubo de entrada. El agua fluía por el tubo de entrada. El agua fluía por el tubo de entrada.
水が吸入口の管を通って流れた。El agua fluía por el tubo de entrada. El faro advertía a los barcos de las rocas peligrosas. El faro advertía a los barcos de las rocas peligrosas. El faro advertía a los barcos de las rocas peligrosas. 灯台が船に危険な岩を警告した。El faro advertía a los barcos de las rocas peligrosas. El conductor esperó pacientemente en el atasco. El conductor esperó pacientemente en el atasco. El conductor esperó pacientemente en el atasco. 運転手は渋滞の中で辛抱強く待っていた。El conductor esperó pacientemente en el atasco. El intercambiador conectaba tres autopistas principales. El intercambiador conectaba tres autopistas principales. El intercambiador conectaba tres autopistas principales. そのインターチェンジは3本の主要高速道路を結んでいた。El intercambiador conectaba tres autopistas principales. Compró el billete en la taquilla. Compró el billete en la taquilla. Compró el billete en la taquilla. 彼女は切符売り場で切符を買った。Compró el billete en la taquilla. Ella tomó una ruta diferente al trabajo. Ella tomó una ruta diferente al trabajo. Ella tomó una ruta diferente al trabajo. 彼女は職場まで別のルートを通った。Ella tomó una ruta diferente al trabajo. La pagoda se mantuvo en pie durante más de 500 años. La pagoda se mantuvo en pie durante más de 500 años. La pagoda se mantuvo en pie durante más de 500 años. その仏塔は500年以上もそびえ立っていた。La pagoda se mantuvo en pie durante más de 500 años. Ella corrió todo el camino a casa. Ella corrió todo el camino a casa. Ella corrió todo el camino a casa. 彼女は家までずっと走った。Ella corrió todo el camino a casa. Ella giró la cabeza para mirarlo. Ella giró la cabeza para mirarlo. Ella giró la cabeza para mirarlo. 彼女は彼の肩を振り向いた。Ella giró la cabeza para mirarlo. El camión funciona con diésel. El camión funciona con diésel. El camión funciona con diésel. そのトラックは軽油で走る。El camión funciona con diésel. Ella encontró alojamiento cerca de la universidad. Ella encontró alojamiento cerca de la universidad. Ella encontró alojamiento cerca de la universidad. 彼女は大学近くに宿泊先を見つけた。Ella encontró alojamiento cerca de la universidad. El escándalo podría derrocar al gobierno. El escándalo podría derrocar al gobierno. El escándalo podría derrocar al gobierno. そのスキャンダルは政権を倒す可能性がある。El escándalo podría derrocar al gobierno. El viaje grupal incluyó visitas a museos. El viaje grupal incluyó visitas a museos. El viaje grupal incluyó visitas a museos.
その団体旅行は美術館訪問を含んでいた。El viaje grupal incluyó visitas a museos. El Titanic chocó contra un iceberg en 1912. El Titanic chocó contra un iceberg en 1912. El Titanic chocó contra un iceberg en 1912. タイタニック号は1912年に氷山に衝突した。El Titanic chocó contra un iceberg en 1912. Ella tomó el metro para ir al trabajo. Ella tomó el metro para ir al trabajo. Ella tomó el metro para ir al trabajo. 彼女は地下鉄で通勤した。Ella tomó el metro para ir al trabajo. Decidió vivir en el extranjero. Decidió vivir en el extranjero. Decidió vivir en el extranjero. 彼は海外に住むことを決めた。Decidió vivir en el extranjero. El noruego ganó la medalla de oro en esquí. El noruego ganó la medalla de oro en esquí. El noruego ganó la medalla de oro en esquí. そのノルウェー人がスキーで金メダルを取った。El noruego ganó la medalla de oro en esquí. Sus opiniones chocaron durante la reunión. Sus opiniones chocaron durante la reunión. Sus opiniones chocaron durante la reunión. 会議で彼らの意見は対立した。Sus opiniones chocaron durante la reunión.